Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Comando Norte anda norteando por la costa cantábrica. En Oviedo está Aitana Castaño desde Radio Asturias. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Bien, bien. Y en Gijón, cumpliendo la tradición de no coincidir con la otra mitad del Comando Norte, Nacho Carretero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, esto ya es como el colmo. Estoy aquí, pero no exactamente en la misma Estamos a 25 emisora. kilómetros de Exactamente, distancia. o sea, estáis en la misma comunidad autónoma, cada uno en un sitio diferente. Bueno, hay que decir que nos Exacto. vimos ayer, porque yo estoy haciendo una visita, vamos a decir, express profesional a Gijón. Ayer, Sí. hoy ya me voy. Sí. Y coincidimos, Aitana y yo, ayer en Gijón. Entonces ya nos pareció como suficiente. Ya Vale. Y hubo exceso. gente que nos vio, entonces hay pruebas de que podemos estar en la misma habitación juntos. Vale, Sí. vale. Que no os repeléis. Exacto. Vale. Me han dicho que has estado mal de la voz, Aitana. Bueno, ya que fueron las fiestas de mi pueblo este fin de semana. Eso no es entonces, estar mal de la voz. No, no, estoy perfecta, porque yo la verdad que yo creo que maduré hace como 3 o 4 años, sobre todo básicamente desde que tengo que rendir cuentas al Comando Norte los martes. Entonces me pongo espléndida yo el sábado en mi pueblo y digo yo, no puedo hablar mucho ni cantar, que tengo que hablar con Nacho y Ángeles el martes. Y no. Y nada, no canto mucho, pero no mucho, o sea, pero canto. Vale. A ver, tampoco quiero decir, son las fiestas del pueblo y a eso sí que hay que rendir cuentas todos los años. Ahí es donde hay que quedar bien. Exacto, Ya luego lo de exacto. los martes en el Comando Norte, en la cadena SER, con 3 millones de oyentes, eso ya es otra cosa. Exacto, eso ya- Eso pasa en segundo término. Claro, segundo. pero De todas formas, Aitana, yo Dime. no sé cómo es la emisora de Oviedo, que seguro que está muy bien, pero yo estoy aquí, No, en esta no. emisora en Gijón, está exactamente enfrente de la playa de Ya, San Lorenzo, con sí. todas las vistas al mar, Sí. espectacular. Pero yo creo que para dar envidia a Ángeles vamos a decir la temperatura que tenemos en estos momentos. En Oviedo estamos a 17 grados. ¿En serio? Y va a haber una máxima de 25 hoy. Aquí no sé, bueno, esta noche no se ha podido dormir aquí en Madrid y ahora mismo yo llevo ya muchas horas aquí dentro y no soy consciente, pero todo el mundo que entra y sale de la radio todo Dice, el "Vaya mundo, calor". Vaya calor, o sea, como que sales por la puerta de la radio y te metes en un horno. A ver, una cosa, ver. Nacho, ¿tú tuviste vocación de periodista desde pequeño o descubriste la vocación ya trabajando? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta. No, esta es una pregunta que me hace mucho y siempre respondo lo mismo, que no, que efectivamente yo no tuve vocación de O sea, cuando tú de eras pequeño y te periodista. preguntan qué quieres ser de mayor, tú nunca decías periodista. Mira, yo esto de la vocación nunca lo entendí muy bien, o si acaso lo entendí a la inversa, es decir, yo nunca tuve claro ni de niño, ni incluso adolescente, ni incluso de joven qué quería ser exactamente y sí tenía un mix de cosas. Cuando era niño, pues por un momento decía, quiero ser viajero, lo que signifique eso. Bueno, Quiero estás en ser- ello, ¿eh? Estás en ello. Sí, quiero ser escritor, quiero ser director de cine. Era como un mix de cosas, pero nunca tuve claro qué camino emprender. Y además yo tampoco tenía un entorno de padres, abuelos, escritores o que se dediquen a esto o al periodismo. Nada. Entonces yo siempre digo que a mí la vocación, que me interesa también y que podemos hablarlo luego, Sí. a ver si existe esto que voy a decir, a mí me llegó la vocación a la inversa. O sea, cuando por fin fui dándome cuenta de que el periodismo era algo que me gustaba, me encajaba, pues entonces me vino la vocación, pero no fue al revés. No sé si este fenómeno existe o tiene nombre, pero O a sea, mí me vino así. tú no tenías la vocación vino a buscarte a ti. Vocación a la inversa. Vale. ¿Y en tu caso, Aitana? No, yo sí, yo tenía una vocación. O sea, yo desde pequeña quería ser periodista así. ¿Por qué? Os preguntaréis. Y la respuesta que tenía cuando era pequeña era porque yo quería estar allí en los sitios. O sea, Ya. no era como que quisiera ser la protagonista, sino estar allí y contarlo. Y la verdad es que después de estos años, ayer cuando sabía que me ibas a hacer esta pregunta, pensaba, digo, mira, y yo creo que lo cumplí porque sobre todo conocí a tanta gente o conocemos a tanta gente tan interesante porque yo, mira, gracias a ser periodista, yo soy de un pueblín que celebró las fiestas este año, minero de 300 habitantes. ¿Cómo iba a conocer yo de repente a Quino, el autor de Mafalda? Sí. Pero no solo a él, de repente también a Marigel, la quesera del queso casín que estuvo hace un tiempo en mis experiencias. O sea, yo quería eso de pequeña y sigo queriéndolo. Entonces yo sí puedo decir que yo nunca quise ser otra cosa, la verdad. Pues mira, este año hay 350.000 jóvenes que se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad, que es uno de los hitos de la vida para muchísima gente, cuando la trayectoria de una vida cambia, cuando tienes que decidir hacia dónde vas y acompañar a los chavales en ese momento
exige empatía, exige buena memoria de cómo uno sentía las cosas cuando tenía la edad que tienen ahora los chavales que han pasado la prueba de acceso a la universidad, perspectiva, realismo, experiencia. Bueno, Samuel Muñoz es director del Colegio de Crowley en Madrid. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú ibas para arqueólogo? Sí, bueno, efectivamente. La primera idea era arqueología con una especialidad con amplia empleabilidad, como puede ser la egiptología. Sí. Entonces, amplísima. Se puede decir que era vocacional, pero efectivamente con plena conciencia de que quizá no lo alcanzaba. Entonces, pues yo a partir de ese momento pues lo intenté. Estuve durante pues la parte universitaria, digamos, en el entorno de egiptología, arqueología, historia antigua, etcétera. Es decir, tú llegaste a estudiar lo que tú querías. Sí, y realicé el doctorado y me fui de fuera, estuve en el extranjero, estuve pues vinculado de alguna manera a los ámbitos de egiptología del momento y luego por circunstancias pues tuve que dejar la universidad y empezar a buscar una nueva vocación acorde pues también a una necesidad de empleabilidad. Entonces ahí es donde yo, escuchando un poco lo que estaba comentando tanto Nacho como Aitana, yo me defino como vocación flexible, ¿no? Bueno, está Mira, guay, ha salido ya vocación, la de Aitana, vocación inversa, la de Nacho, Exacto, vocación exacto. flexible, Exacto. la de Samuel. ¿Qué es la vocación flexible? Pues no lo sé, es una forma de decir que uno propone y luego la realidad pues se impone. Entonces que de alguna manera pues hay que saberse adaptar. Yo creo que estamos en unos momentos en los que por circunstancias necesitamos constantemente adaptarnos a la realidad que se nos impone, ¿no? Tanto... Pero yo creo que es muy... Perdona, Samuel, que te acabo de interrumpir. Sí, claro. Termina. Digo que es muy satisfactorio cuando no tienes muy claro cuál es tu camino profesional y sin embargo sí tienes claro lo que te gusta, lo que te realiza y lo acabas descubriendo, acabas encontrando el camino que dices, era esto. Era esto. Ya. Esa es lo que yo llamo vocación inversa, perdonad. A ti te ha pasado, es decir, tú entras en el mundo de la enseñanza y dices, ostras, pues esto me gusta. Absolutamente, era una alternativa que siempre estaba como pues dentro de la cartera de posibilidades. La idea de estudiar historia y especializarse en historia antigua, pues tienes que tener muy claro que la docencia es una alternativa real y posible. Y digamos que de forma natural pasé a empezar a dar clases, a interesarme por estar en contacto con alumnos en enseñanzas medias y a partir de ahí sobre todo por hacer preguntas y compartir con ellos las inquietudes y acompañarles y realmente disfrutas. Entonces ahora mismo yo encuentro que estoy en el sitio donde tengo que estar, que es el Colegio de Crowley y de la manera que tengo que estar, que es dando clases. Y se pueden tener dos vocaciones y no estar loco, porque tú tienes la vocación de la arqueología, que entiendo que la mantienes, que es un tema Me que pasa a mí que que te quiero ser apasiona. cantante, Ángeles. Me pasa a mí que quiero ser cantante. Absolutamente. Yo además siempre, mi familia, mis padres siempre me han estado inculcando toda la idea pues de museos, exposiciones, libros. Sí. He crecido de esa manera y Sí. recuerdo que uno de los libros que llegó a mis manos en una adolescencia pues fue el de C.V. Cera, Dioses, tumbas y sabios. Y recuerdo que narraba con un sentido totalmente apasionado, ¿no? La idea de las exploraciones arqueológicas, las misiones arqueológicas, muy centradas en Próximo Oriente, en Medio Oriente y también en Egipto. Y yo dije, yo quiero esto, que es también un poco lo que hemos escuchado, Nacho, Claro. ¿no? La idea de yo quiero viajar. Sí. Pues Claro. Es que es muy eso. bonito Claro. eso. Claro, es muy Mira, bonito. voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de la vocación, de si es flexible, si es a la inversa, si es unidireccional, si se pueden tener 5 vocaciones, además no solo 2. A la vuelta vamos con todo ello. No vuelvas a replicarme en público, ¿entendido? Papá, yo no te replicaba. Cuando hayas terminado la carrera de medicina y te ganes la vida, podrás hacer lo que te plazca, pero hasta entonces harás lo que te diga. ¿Está claro? Sí, papá. ¿Por qué no te deja hacer lo que quieres? Sí, Neil. Plántale cara. ¿No sería peor? Lo que faltaba. ¿Vosotros plantáis cara a vuestros padres, señor futuro abogado y señor futuro banquero? De acuerdo, a mí me gusta tan poco como a ti. Pues no me digas cómo he de hablarle a mi padre. Estáis en el mismo caso. De acuerdo, caray. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found, dear, I'm not found by myself. Estamos con Nacho y con Aitana en el Comando Norte y con Samuel Muñoz, que es director del Colegio de Crowley, que lleva muchos años además ayudando a sus alumnos a descubrir su vocación, a escoger un camino profesional. Esto que escuchábamos era un fragmento del Club de los Poetas Muertos, una película en la que la oposición de un padre a la vocación literaria de su hijo tenía consecuencias trágicas. ¿Siguen ejerciendo los padres mucha presión sobre el futuro de sus hijos? Sí, yo creo que con la mejor intención, ¿no? Pero hay una preocupación evidente de
la continuidad de los estudios universitarios con la empleabilidad, ¿no? Entonces esa palabra, ¿no?, de empleabilidad, de para qué o por qué hago determinado estudio, y mucho en sentido práctico, ¿no? Mucho... mucha opinión generalizada en que tiene que servir para algo, mucho sentido utilitarista. Es totalmente entendible, es una faceta, lógicamente, de toda familia proteger del mejor sentido, y quizá a veces en exceso, ¿no? Y esa protección en exceso pues va muchas veces por la idea de orientar algo tradicional o algo práctico, algo que tenga salidas, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía es visible. Lo que pasa que es verdad que cada vez, y sobre todo en las familias quizá más jóvenes, que ya han conocido una heterogeneidad social y unos cambios mucho más acelerados, hay una predisposición más a dejar elegir. No creo que se pueda establecer tampoco un criterio absoluto, es decir, no hay o todo o nada, sino como siempre depende de las familias, ¿no? Pero ya son los hijos de aquellos a los que quizá ya han vivido en primera persona, pues eso, de que no tiene por qué ser la empleabilidad el primer motivo para elegir una carrera, porque ellos lo deben haber vivido en primera persona, los padres de ahora. Sí, totalmente. La idea de pues un derecho, una administración y dirección de empresas, determinadas carreras que eran como cliché, ¿no? Que eran como el comodín. Si no lo tienes muy claro, pues... Haz esto. Sí. Yo quería preguntarle a Samuel, porque me parece súper complicado y como de una responsabilidad mucho mayor incluso que tener a 3 millones y pico de personas escuchándote. Lo suyo es serio. Hombre, lo suyo es serio, es que de repente que se te plante un chaval o una chavala delante y tú tengas que no llevarlos por un camino, sino como que ellos vean el camino, no sé, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo se les orienta? Exacto. Yo es que creo que la orientación simplemente es inspiración, ¿no? O sea, es decir, hay que ser muy sincero y al mismo tiempo conocer todas las limitaciones que tenemos. Yo no, en ningún momento nos creemos, o desde luego en el colegio lo trabajamos así, ejemplos de absolutamente nada, ni expertos en absolutamente nada. Simplemente tenemos nuestra propia trayectoria, nuestra propia forma de hacer y de pensar, y yo creo que en la heterogeneidad, en la diversidad está el buen gusto, ¿no? La idea de que nos vean pues a todos los profesores con nuestra cualificación, con nuestra forma de pensar y de proponer, y luego que ellos en esa diversidad pues se vayan aproximando y vayan eligiendo. Entonces mostrarte y al mismo tiempo estar dispuesto a dar una opinión, pero tampoco forzarla o tampoco generar una imposición. La orientación tiene que ser también, como decíamos antes, flexible, ¿no? O sea, una orientación pues casi individualizada, que es un poco a lo que se debe de aspirar, ¿no? Que no sean ideas generalistas, que sirvan para todo, recetas universales, sino más bien pues un trato acorde a las necesidades del alumno, a su predisposición, a sus intereses. ¿Y son mayoría los que andan perdidos o son mayoría los que tienen clara una vocación? A día de hoy eso lo hablamos mucho en el claustro. Realmente hay un predominio de no saber qué hacer después del segundo bachillerato. Eso es quizá lo que predomina. No significa que no existan vocaciones fuertes. O sea, por ejemplo, la vocación de medicina siempre es, en todas las promociones hay 1 o 2 o 3 personas que lo tienen claro, o bien por tradición familiar o bien por interés personal, ¿no? Otras profesiones igual, que son vocacionales. Pero es cierto que lo que predomina es más... Hago la selectividad. Y luego ya veo. Y luego ya veremos. ¿Pero esto pasaba más ahora que antes? ¿Te da la sensación o...? Yo creo que estamos en una línea muy similar. Lo que pasa es que ahora mismo quizá la diferencia es que tenemos un número de grados mayor. Claro, es que eso iba a decir, antes era como, bueno, imagínate en mi época, era sota, caballo y rey prácticamente. Bueno, no seas así, que tampoco lleva tanto. No, sí, es verdad, porque incluso muchas veces elegía la carrera porque estaba no es mi caso, que yo soy de Barcelona, pero hay gente que elegía la carrera porque estaba en la universidad de su ciudad y no, si sus padres no tenían posibilidad, entonces se elegía casi por la fuerza. Es verdad que ahora tú decías, hay más grados, claro, es que ahora hay además tanta especialización, biología, no sé qué, biología, no sé cuántos, o sea, que puedes afinar muchísimo más la elección, ¿no? Que no sé si esto es más peligroso todavía. Peor, claro. Sí, totalmente. Hay carreras que tienen mucho tirón y que quizá desde la perspectiva de la edad pues no las llegamos a entender, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay carreras con absoluto respeto hacia todas las disciplinas, ¿no? Pero de criminología, que se ha puesto de moda quizá por determinadas tendencias, pero al mismo tiempo pues la empleabilidad o el desarrollo profesional pues no se ve muy claro, ¿no? Sí. Y luego, no sé, tenemos estudiantes que realmente cambian de carrera. O sea, yo creo que el punto es que no se tiene claro y que luego muchas veces los estudiantes en primero, segundo, tercero incluso se plantean cambiar de grado, ¿no? Cambiar de carrera. Y eso es una evidencia, eso es una realidad que cada vez pues tenemos ahí, tenemos que responder ante ella, ¿no? Yo creo que también es un fallo del proceso de orientación, no en los centros educativos, sino socialmente, ¿no? Vendemos mucho el modelo de éxito, vendemos mucho el modelo profesional, pero no tanto el modelo de conocerse uno mismo, de disfrutar, de buscar la felicidad, de encontrar aquello para lo que a lo mejor eres llamado, para lo que tienes pasión. Entonces, un poco
son las dos posibilidades, ¿no? O apostar por aquello que la realidad te dice o te impone presuntamente, o la coherencia con uno mismo y apostar por los valores de... ¿Y puede haber el caso de que alguien que esté muy convencido de tener una vocación y vosotros no le veáis aptitudes para esa vocación? Ya. Bueno, puede ser, pero eso no se dice nunca, eso. No, todo lo contrario. Siempre tratamos de animar desde el punto de vista de las aptitudes, obviamente, pues en función de los intereses y del desarrollo académico, pero es también algo, yo creo que muy reconocido, que en enseñanzas medias lo único que tenemos que hacer en esencia es no limitar ninguna de las posibilidades, porque muchas de las veces estamos tratando con adolescentes en vías a la edad adulta que van a explotar, como decíamos antes, van a encontrar su camino, van a encontrar sus pasiones mucho más adelante, ¿no? Entonces, realmente encasillarnos a una edad en la que quizás sería otro debate, ¿no? Tenemos que elegir tan pronto, ¿no? Lo que va a ser nuestra carrera profesional o nuestra carrera intelectual. Quizá las elecciones no, claro. deberían Bueno, ser a mí un me poquito pasó un más... poco esto, que yo decía, pero es que yo no lo tengo claro, ¿por qué tengo que elegir? Claro. Yo quería preguntarte, Samuel, ¿qué porcentaje de, sigue tu pasión? Y yo creo que en un mundo además más conectado y más flexible del que nos tocó a nosotros cuando teníamos 18 años, porque ahora emprendes un camino y tiene un montón de ramificaciones, pues ¿qué porcentaje de sigue esto y qué porcentaje de, vamos a ver qué empleabilidad tienes tu camino, aplicas en cada recomendación? Porque claro, también puede tener un riesgo eso de, tú sigue lo que te gusta, pero a lo mejor lo que te gusta lo conviertes en tu trabajo y te acaban no gustando. Sí, totalmente. Realmente lo que vamos viendo es que nuestras sugerencias solo complementan las sugerencias que les hacen desde su propia familia y desde la posición que ellos mismos tienen, ¿no? en ese momento de los 17 a los 18 años. A mí me parece que, por ejemplo, viendo itinerarios, nosotros tenemos en el colegio los itinerarios de científico-tecnológico, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y también el artístico. Y te das cuenta, por ejemplo, que el artístico es minoritario, ¿no? Entonces, en un bachillerato artístico vas a encontrar pues muy poquitos alumnos en los que existe una vocación absoluta, mientras que a lo mejor en un científico-tecnológico en ciencias de la salud te vas a encontrar, por supuesto, vocación, pero también un porcentaje de, pues aquí hay más salidas o aquí hay más posibilidades, ¿no? Entonces, ese equilibrio, digamos, nosotros le proponemos en colaboración con las familias, pero al final son ellos los que determinan dónde se meten, ¿no? Y bueno. Yo ayer entrevisté a Flor Álvarez Taboada, que es una de las dos primeras mujeres que es catedrática del campus de Ponferrada y es ingeniera forestal. Y ella no tenía vocación de ingeniería forestal y, sin embargo, le llegó la vocación a través de los profesores. Y esto, claro. No sé si pasa mucho también, Samuel, que los profesores te marcan lo que te pueda gustar. Sí, mira, eso es algo que nos gusta mucho decir en el colegio, pero realmente no tenemos mucha idea, porque cuando se produce están ya fuera del colegio. Entonces, esto es lo típico de me encontré una profesora cuando yo ya estaba en ámbito profesional y la di las gracias por todo lo que influyó en mí. No lo sabemos, o sea, realmente podemos influir, espero que sí, positivamente, deseo, pero realmente cuando ellos salen y alcanzan su carrera profesional, de madurez, etcétera, pues es solo cuando vuelven, si deciden volver, cuando realmente te dicen pues si les has impactado de alguna manera. La suerte que tenemos nosotros es que como somos un colegio que nos definimos como familiar, sí que es verdad que vienen mucho después de haber salido y nos agradecen. Entonces sí, en realidad son estudiantes que no pierden el contacto con el colegio a pesar de salir del colegio y que se definen siempre como decorolianos, ¿no? Entonces yo creo que hay un porcentaje muy amplio que sí que reconoce pues la inspiración, nada más que eso, la inspiración. Y Samuel, igual se te escapa un poco de tu ámbito, pero ¿crees que en España tenemos un problema con que el mercado laboral define demasiado los caminos a tomar por los chavales, o al revés, o debemos olvidarnos un poco del mercado laboral e impulsar a que los chavales hagan lo que les apetece? Es decir, en este equilibrio entre, vamos a ver, que no salgan los chavales hacia sitios donde no hay trabajo, pero que tampoco puede ser solo un baremo mercantilista el que defina la vocación de los chicos, pero supongo que en ese equilibrio hay un debate, ¿no? Absolutamente, yo creo que es un debate abierto en enseñanzas medias y en enseñanzas universitarias, o sea, es decir, los grados que existen y la multiplicidad de grados que comentábamos antes está en consonancia con el mercado laboral, es decir, hay una conexión de esos grados acorde a la oferta de empleo que se puede gestionar en esa especialidad.
Bueno, es algo que da para mucho debate. Posiblemente encontremos que haya itinerarios que sí y otros itinerarios que no. Y a partir de ahí yo creo que el punto de partida es que estamos orientando la educación primero a una selectividad, como lo comentaba Ángels al principio, y lo segundo a una empleabilidad, muy posiblemente. Entonces, ¿hay más agentes que pueden intervenir a la hora de tomar esa decisión? Sin duda. Yo creo que es como todo, ¿no? En esa idea que decíamos al principio de buscar un equilibrio, de la filosofía bambú, ¿no? Pues la idea de, por supuesto, hay que seguir las pasiones, pero dentro de un orden lógico que nos permita también la propia estructura pues, del mercado, de la sociedad, de la empleabilidad. Entonces, no generar una desconexión abismal, pero tampoco caer en ese mercantilismo absoluto. Claro. Yo iba a preguntarte que si después, Samuel, notas que hay mucha autocensura en los propios chavales, porque a mí me pasa que, pues eso, ahora yo tengo también amigos que empiezan a tener hijos que van a hacer selectividad o están empezando el bachillerato y tal, y noto que hay muchos chavales que a lo mejor estudiarían algo como, pues eso, historia o bellas artes o de repente música o seguirían la carrera del conservatorio, y son los propios chavales los que dicen, no, bueno, voy a intentar hacer ADE, voy a intentar hacer algo como más... Bueno, ADE es como el comodín. Sí, no, o sea, pero yo conozco a tantas, había... voy a hacer ADE. ADE. ¿Vas a hacer ADE para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero en la nuestra época era derecho, yo creo. También una época que era periodismo, que a todo el mundo ya daba por hacer, pero ahora es ADE, sí, efectivamente. Pero bueno, si notas tú, Samuel, que hay eso, esa autocensura, no sé si llamarlo autocensura o cómo, por parte de los chavales. Sí, mira, comento una anécdota. Ayer estábamos nosotros en la graduación de 5 años. Hacemos graduaciones en 5 años y en segundo bachillerato, ¿no? Sí. Y en la graduación de 5 años, el denominador común de las familias era: se lo han pasado fenomenal, son felices, la educación es la felicidad. Y estamos todos como, pues, con esa armonía, ¿no? De que la educación, uno de los pilares fundamentales en infantil, tiene que ser la felicidad, hacerles felices, colaborar en esa felicidad. Hace unas semanas hicimos la graduación de segundo bachillerato y el denominador común de las familias era: esperemos que salga bien la selectividad y esperemos que elijan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la felicidad, nada. Claro, entonces digamos que en 14 años de diferencia entre 5 y 18, pues, cambia mucho, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo me encuentro con todos los casos, ¿no? O sea, hablaba también con una familia que me decía, pues mira, mi hijo quería estudiar historia, pero finalmente le convencimos para que estudie economía. Creo que le va a ser mejor para él, creo que va a tener más posibilidades, respeto absoluto. Otros al contrario, me está diciendo que quiere hacer una carrera tradicional y yo le estoy impulsando, porque a él siempre le ha gustado, pues, la filología árabe. Pues adelante, estudia filología árabe. A mí, ¿sabéis lo que me pasa en esta época del año? Que me llama mucha gente y me dice, mi hija quiere hacer periodismo, te va a llamar. Quítaselo de la cabeza. Quítaselo de la cabeza. No va a ocurrir, yo no se lo voy a... Soy la peor persona para quitárselo de la cabeza. Exacto. Y una cosa, ¿se ha normalizado la elección de la formación profesional? Lo digo porque se ha vivido durante muchos años como un fracaso. Es decir, el que iba a formación profesional era el fracaso. ¿Se ha normalizado esto ya? Estamos en proceso. Yo creo que ahora mismo estamos en el proceso de adoptar criterios similares a los países escandinavos o países del norte de Europa, en los que la formación profesional era pues un elemento más dentro de la cualificación, no solo de la empleabilidad, sino de la cualificación de la persona. En los países mediterráneos, en concreto en España, realmente hasta ahora estaba denostada, era una formación como de segunda clase, ¿no? Aunque no debería de entenderse así, pero tenía un carácter muy peyorativo, y ahora estamos en un modelo de cambio. Yo creo que el punto de inflexión está en que si estudiamos FP, es muy posible que acabemos trabajando en algo relacionado con lo que hemos estudiado, mientras que si estudiamos un grado, no acabemos posiblemente trabajando en algo relacionado con ello. Entonces, ese punto está dando, digamos, una visibilidad, una luz que hasta ahora no tenía la FP. Si haces ADE, igual no acabas dirigiendo una empresa, ¿no? Exacto. Hay que decírselo a los niños. Y después otra cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, tú decías, Nacho, que nadie en tu familia era periodista, ni escritor, ni nada parecido. En la mía tampoco, pero en cambio, en la tuya tampoco, pero luego hay sagas de médicos, sagas de abogados, linajes. Entonces, a mí siempre me ha llamado muchísimo eso, la atención, o sea, la vocación heredada. ¿Se sigue dando tanto eso? Existe totalmente. Y es algo... ¿Pero es más vocación familiar. o es un poco ahí que te van empujando? Bueno, es una vocación familiar, efectivamente.
Es una vocación impuesta, pero Genética. asumida también, efectivamente. Y ahí cuando llevan el mismo nombre, el mismo apellido y estudian la misma carrera y ejercen la misma profesión, a mí es algo que me parece fantástico. Totalmente, sí, es un porcentaje. Nosotros de esto tenemos un porcentaje muy limitado, pero sí, todavía es residual. Sigue existiendo. Pues Samuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido Qué guay, un qué gusto, interesante. muchísimo. Y además en esta época, no sé si Ya. habrá servido algún padre, alguna madre o algún niño, algún adolescente que nos esté escuchando para ver por dónde puede tirar. Un placer de verdad esta conversación. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Ángel. Chicos, hasta la semana que viene. Bueno, Hasta el martes. prometo ir a veros antes de que acabe la temporada, ¿vale? Pues te quedan 3 martes. Voy. Date vale. prisa. Un Venga. beso. Un Adiós. besito. Chao, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Como cada martes abrimos las puertas del Club de las Miss Experiencia. Sumamos años a la lista de socias, pero lo más importante es que atesoramos vivencias y sabiduría. Chema Rodríguez, buenos días. Muy buenos días desde el horno sevillano. ¿Cómo llevas el calor de Sevilla? Que tiene que ser brutal porque lo de aquí en Madrid ya me parece insoportable. Sevilla está bonita hasta dentro del microondas, pero sí, se puede venir a partir de las 8 o las 9 de la tarde mejor. Vale, durante el día quédense refugiados en sus casas. ¿A qué Miss damos hoy la bienvenida? Pues mira, hoy tenemos en nuestro club a Rafi, que tiene 80 años y aunque nació en Montecorto, un pequeño pueblo de Málaga, pues ha vivido casi toda su vida en Elche. La conocimos porque un día, aquí mi socio Pascual Donate me manda un WhatsApp y me dice: oye, viejo, mírate a esta mujer en Instagram, entra en Instagram, en la cuenta @deberesconlaabuela. Entro en Instagram y me encuentro unos vídeos divertidísimos de Rafi, de 80 años, con su nieta Nazaret, en la que hacen ejercicios para entrenar la memoria, la atención, la agilidad con las manos y tal, pero todo con un humor, aparte de ser útiles, que vamos, que me puse yo a hacer alguno de los ejercicios, a ver cómo andaba de memoria, ¿no? Y luego me llamó la atención, claro, la llamamos, hablamos con ella, empezamos a conocerla y nos llamó la atención su historia, ¿no? Porque ella forma parte, pues, de esa generación de niñas que tuvieron que salir muy pronto de la escuela para servir en casas. Sabe leer, pero le cuesta un poco más escribir, y así que, pues bueno, a los 80 años pues se está poniendo las pilas porque bueno, con su nieta hacen un dúo artístico maravilloso. Se ha convertido en unas estrellas de las redes, y que te lo cuente ella porque está en Radio Elche en compañía de su nieta. Y un pequeño detalle: se ha traído a la radio para que le dé suerte, dice, su radio de toda la vida, esa radio con antena ideal, pequeñita, donde ¡Qué los bueno! señores escuchaban el carrusel deportivo ¡Qué y las bueno! señoras la novela hace 40 años. Qué bueno, Rafi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Escuchas la radio habitualmente? ¿Tú eres oyente de radio? Pues por la noche a veces. Vale. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de @deberesconlaabuela? Que tú al principio no querías salir en los vídeos. ¿Qué pasó? Pues antes yo no quería salir porque yo pensaba, y además se lo decía a mi nieta, que se van a reír de mí. Y el que se ría de mí lo busco por donde esté. Pero eso, ¿cómo empezó, Rafi? Que un día tu nieta dijo: mira, pues esto que estamos haciendo lo podemos grabar en vídeo y que lo vea más gente. Ella, ¿cómo te hizo la propuesta ella? Ella me lo hizo y me dijo: abuela, te vuelvo a decir, vamos a hacer esto, ¿a ti te gustaría? Pero yo, como yo eso nunca lo había hecho ni nada, pues digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Pero dio la casualidad que tenía que ir al médico mío de cabecera. Y entonces le dije yo, porque yo le di mucha broma a mi médico, le dije: pregúntale usted a mi jefa que mire lo que me ha dicho que tengo que hacer, y que si eso es bueno o es malo. Sí. Y entonces a través de mi médico dice: Rafi, tienes que hacerlo, porque eso es buenísimo para ti y para todas las personas mayores. Y entonces ya, pero pa'lante. Dime, Rafi, dime. Lo que te estaba diciendo. Y entonces el médico me dijo
que era muy bueno lo que estaba haciendo y que le enseñaría a muchas personas mayores que lo hagan porque le hará mucho, mucho, mucho bien. Porque ¿qué tipo de ejercicios te pone tu nieta? Bueno, si te digo todo lo que he hecho, el que más me ha llenado a mí ha sido el de los platos. ¿Cuál es? El rompecabezas. ¿Cuál es el de los platos? ¿Cómo se hace? Ese es un rompecabezas, te pone fotos de, por ejemplo, de aquí de Elche, ¿no? Sí. Me pone de Santa María, me pone del parque, me pone la dama de Elche, y entonces después yo tengo que ir colocando cada pieza, tengo que ir colocándola. Claro, hay cosas que es mentira, pero ella me tiene que decir a mí, a ver si yo mi cabeza me da a que lo que estoy haciendo es mentira, que eso no es. Yo vi uno muy divertido, Rafi, que consistía... Yo vi una... Hola, Rafi, ¿cómo estás? Yo vi uno muy divertido en el que teníais unas cartas tapadas, tú levantabas las cartas, había una acción dentro de la carta y tú tenías con mímica que decir de qué se trataba y tu nieta te tenía que averiguar. Ese es muy divertido. Sí, muy divertido, sí. Pero estaba un poquillo para la cabeza calentarla mucho. Y sobre todo no por mí, por mi nieta, que mi nieta tampoco me acertaba a mí cuando me tenía yo que poner, ¿sabes? O sea, el problema no eras tú, el problema era ella. Pues exactamente. Eso para que tú veas, yo con 80 años y ella con 25. Oye, cuéntame, tú de pequeña, ¿hasta cuándo fuiste al colegio, Rafi? Pues mira, si no estoy equivocada, estuve hasta los, creo que fue a los 6 años, creo que fue. Estuve muy poquito tiempo. ¿Por qué te sacaron del colegio? ¿Por qué dejaste de ir al colegio? A mí no me sacaron. Lo que pasa es que yo decía que me trataban mal. Y era mentira. Porque no querías ir. Porque yo no quería ir. Yo pensaba en otra cosa que eso ahí en el colegio. Yo me creía que eso ahí escribí. Aparte de que yo veía la vida como estaba, a pesar de mi año, pero yo me voy a trabajar. Y te pusiste a trabajar te pusiste a trabajar de bien jovencita, de bien pequeña, podemos decir. Pues sí. ¿Y tu trabajo fue, Rafi, empezaste a trabajar en casas de sirviendo, ¿no? En el servicio doméstico. Sí, como decían antiguamente. Sí, pero yo probé, allí en Ronda probé en 2 casas y no era, yo tan pequeña, yo no veía justo lo que me hacía. Claro, porque eras una niña y tenías que cuidar a otra niña, además. Exactamente, exacto. Y entonces yo cogí y le dije a mi madre, digo, yo no quiero estar aquí a donde me ponen a dormir. Me tenía que dormir en una habitación que daba a una escalera que yo veía a la gente y la gente me podían ver a mí si yo estaba agotada. Y la verdad me daba miedo. ¿Y hasta cuándo estuviste trabajando, Rafi, tú? ¿En dónde? ¿En ese sitio? No, en general. ¿Tú estuviste trabajando hasta mayor? Estuve hasta prácticamente cuando me vine aquí a Elche. Pero yo tuve muchísimos trabajos, no porque yo no valía, sino porque como era arquitecto, pues nos teníamos que ir, por ejemplo, en Ronda estuve una temporada, luego en Cádiz también. En Cádiz fue con 11 años, cuidando yo una niña que yo era más niña que la niña que estaba cuidando. Y tenía que hacerle la comida también yo, ¿sabes? ¿Y sabías cocinar? Pues si no sabía, tenía que obligarme a hacerlo. Si en vez de ponerle una gota de aceite, pues le ponía más. O le ponía sal, le ponía menos. Pero ellos se lo comían. ¿Y te han tratado, te han tratado bien generalmente en las casas en las que has trabajado? Me decías lo de la escalera, pero luego en otras casas que has trabajado, ¿te han tratado bien? Sí.
Menos esa, en todo. Es más, fíjate, en la de que te he dicho yo del arquitecto, que por eso Sí. me fui a Madrid, que tenía que irme allí, claro, porque Sí. ellos se iban. Sí. En la costa también, la costa de Málaga, Sí. también tenían vivienda allí. Y en Ronda estuve allí, tenía allí el este de la... que no me sale el, nombre el ahora. despacho, el estudio de arquitectos. El despacho. Sí. Y luego a donde estuve más. Eso para mí era como si fuera mi madre. Y los chiquillos que tenía yo que cuidar allí me querían a mí más que a su madre. Porque su madre no le escuchaba y yo le escuchaba. Y Rafi, ¿a tu marido dónde lo conociste? Hoy a mi marido. A mi marido lo conocí aquí en Elche cuando que yo vine de visita, ¿eh? De visita, que yo me tenía que ir, que en aquel entonces estaba yo en Madrid. Sí. Que es cuando el Elche, eso no se me olvida, cuando el Elche fue a jugar la final con el Bilbao, que por cierto perdió. Eso no se te olvida, Rafi. Pero no se me olvida, además, no se me olvida que llevaban una palmera entera por las calles de Madrid. Ahora Así Elche, además el Elche este año ha subido a Primera División, así Claro, que estará contenta. Ya, pues sí. Claro que sí. Bueno, pero cuéntame lo de tu marido, que fuiste a Mi Elche. marido, yo vine, como te he dicho antes, porque mi cuñado estaba trabajando en Alemania, entonces tuvo un accidente y mi hermana, pues, tuvo que ir, claro. Sí. Y entonces yo me quedé aquí y me quedé con mis dos sobrinos. Sí. Y a él lo conocí justito en los pisos que vivo yo ahora, lo estaba haciendo. Y ahí lo conocí yo. Pero luego fue a Madrid también a verme, ¿sabes? Ajá. Eso no se me ha olvidado. Lo que pasa es que yo, no sé, no me llenaba mucho la cosa. ¿Y cómo te convenció? Pues es que tú no sabes. Perdona que te he dicho de tú. No, claro, pero bueno. me tienes que hablar de tú. Ya, pero es que los andaluces, mi marido le decía, mi hermana de usted, así que fíjate, y era su cuñada. Pero eso era así. Pero dime, ¿cómo te convenció él? Pues es que si te voy a decir la verdad, antiguamente, Sí. hasta tus padres te decían, pues chica, ya tienes tantos años, te vas a quedar para vestir santo. Sí. Entonces estaba trabajando enfrente, como te he dicho, de mi casa, donde vivo yo ahora. Sí. Y ahí estaba yo haciendo, como antiguamente se hacía el agua. El agua se dice, ¿no? Bueno, yo por lo menos digo el ajuar, sí, el ajuar. El ajuar, sí. Por la sábana Claro, y todo tenías sí. que hacértelo tú. Sí, bordarlo, sí. Exactamente. Sí. Y un día le dice a su compañero, ese mantel que está cosiendo esa señora, esa me tengo que limpiar yo la boca. Y yo digo, sí, apañado estás tú, apañado estás tú. Y sí que sí. Que sí. Sí. Al final se limpia hasta la hoy, boca. hasta hoy, ¿no? Sí. No, hasta hoy ya, por desgracia, hace ya 13 años, va para 14 que murió. Pero siempre has estado con él. Sí. Sí. He estado casi 50 años, claro. Imagínate. Me casé en el 71. Imagínate. ¿Y ha sido una vida feliz y plena la de tu vida en matrimonio con él? Bueno, ha habido sus más y sus menos. Pero bueno, yo bien. Como en todas las casas. Muy bien, muy bien. Déjame, que me quedan 2 minutitos, déjame que salude a Nazaret, a tu nieta, que está ahí al lado. Nazaret, hola. Sí que está ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí. ¿Te acercas al micrófono? A ver. Claro. Ahí ¿así estás, mejor? ahí estás. Eso es, muy Nada, bien. quería darte las gracias por acompañar a tu abuela y por haber conseguido que siga teniendo esta cabeza. ¿Te lo pone muy difícil?
Hay ocasiones en las que sí, sobre todo, me está aquí poniendo caras, pero sobre todo en temas de cocina, por ejemplo, a mí ahí no me deja meter la mano, ella dice, tú como profesora mía lo que tú quieras, pero como cocinera nada. Y luego en otras ocasiones sí que dice, pintar a ella le costaba mucho al principio y ahora sin embargo pues aprendemos y disfrutamos muchísimo de la pintura y de lo que viene a ser arte terapia. Así que poquito a poco estamos consiguiendo un montón de cositas y cada vez pues más fácil y más divertido. ¿Siempre has tenido una relación estrecha con la abuela? Sí, exactamente. Pues de pequeñitos mi abuelita nos tuvo que criar a los 3, somos 3 hermanos, Manuel y Félix, y lo que pasó fue que mi mamá, pues bueno, como en muchas familias de España, pues al final se quedó sola con los 3 mi mamá y pues tenía que trabajar. Sí. Entonces en ese momento en el que mi madre trabajaba, pues yo siempre estaba con mi abuela. De hecho aquí la jefa iba a recoger las notas cuando mis hermanos hacían alguna trastada, ella iba absolutamente a todo. Me ha gustado porque tú le acabas de llamar la jefa y ella habló de ti como la jefa ese día que fue al médico que le convenció. Nazaret, muchísimas gracias por haber acompañado a Rafi. Rafi, un beso enorme. Igualmente. Muchísimas gracias, un chicos. Beso muy grande. Muchísimas gracias, que soy, como dicen en el canal de Andalucía, en ese programa que veo yo, soy maravillosos todos. Un beso bien grande. Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un beso. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better start making your apology. Stop blaming technology, yeah. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien. Es que hay una noticia que es que no me puedo ya callar, porque es que, ¿te acuerdas de lo del ficus? Sí. El acodo que hicimos aéreo. Sí. Está lleno de raíces ya. ¿Ya? Ya. Pero si lo hicimos la semana pasada. No, hace dos semanas. Hace 2 semanas. Es que la sorpresa ha sido máxima, porque bueno, yo todo el martes pasado me fijé de manera ilusoria, porque digo, bueno, esto no, evidentemente es una semana solo, pero es que hoy ya esa pelota del acodo aéreo está llena de raíces. Y es que a este paso cortamos antes de que nos vayamos de vacaciones. Recordemos que lo que hicimos fue podar el ficus, todas las ramas altas que tenía, pero una no la cortaste, le hiciste daño, le hiciste una incisión. Fue allí, ¿no? Muy bien. Y ahí pusiste el acodo aéreo, pusiste tierra, que es como poner una maceta, por decirlo de alguna manera, en la rama. A mitad de una rama. A mitad de una rama. De ahí han salido raíces y ahora eso sí que ya lo podrás cortar cuando sea, cuando tú consideres, debajo de las raíces. Exacto. Y plantarlo. Y tendremos ya un ficus elástica, un gomero, como le llaman en muchas zonas de España, pues de 1,5 metros. Oye. Sí, es que muy rápido, se lo he dicho a Sebe, claro, eso es, a ver, indica una cosa, a ver, es fácil de hacer, esto no es ningún milagro, no hemos hecho una cirugía especializada, pero es verdad que los ficus son muy fáciles de enraizar de esta manera, pero este me ha sorprendido por la velocidad. Ha sido uno de los acodos aéreos más rápidos que yo he hecho en toda mi vida, porque sí que es verdad que en 1 mes, 2 meses sueles tener ya inicio de raíz, pero es que este en 2 semanas ya ha cubierto, lo vas a ver. Ahora, es que no me he fijado, o sea, sí que lo veo el acodo aéreo cada vez que paso, pero no me he fijado si tenía o no tenía raíces. La semana que viene hablamos de él, que tenemos sorpresas también en Venga, perfecto, porque ya saben que las plantas siguen colonizando la terraza y los pasillos de la radio. Hoy cuando he salido me he estado fijando en el nenúfar, en ese barreño que tenemos lleno de agua con los nenúfares que dan flores de color morado, amarillo durante muchos meses, pero solo tiene hojitas pequeñas que flotan sobre el agua. ¿Cuándo va a florecer? Bueno, no va a tardar, porque una de las cosas peculiares que tienen los nenúfares, que por eso los hace tan especiales también, es que cada hoja nueva es más grande que la anterior. Sí. Al ser una planta que está sumergida en el agua, pues el agua no es ningún problema y el crecimiento es extremadamente rápido, porque no tiene, pues eso, dificultad como otras plantas en conseguir ese agua. Entonces, exponencialmente el nenúfar lo que hace es sacar cada nueva hoja más grande y no va a tardar más que, yo creo, con el paso con el que va 2 semanas. Viendo lo que ocurrió el año pasado, dentro de unas 2 semanas es muy probable que ya disfrutemos de nuestro primera flor de nenúfar, que recuerdo a los oyentes, tenemos un nenúfar que es un nenúfar tropical, maravilloso, es el nombre, si alguien lo quiere buscar en internet, es el de Ronda
Kai, con K de kilométrico. Y bueno, pues ahí tendríamos ese nenúfar que es tan espectacular, ¿no? Yo creo que el año pasado todas las personas que salían a la radio se ponían como motos con... Que salían a la terraza. Sí, que salían a la terraza. Maravillosa. Claro, es que tienen unos colores que es un color púrpura que se junta con un naranja y un amarillento precioso. Y es que ahora mismo salir a pasear por la terraza, que es ahora cuando hace esta temperatura, yo salgo siempre a las 7 menos 10 de la mañana, salgo a la terraza porque además vemos salir el sol desde ahí, es una sorpresa continua porque siempre hay flores en esa terraza. Es lo que siempre buscamos, ¿no? Que en un jardín haya siempre un punto de atracción y bueno, pues siempre vamos buscando completar huecos, ¿no? Es verdad que no es una terraza, la gente cuando sale a la terraza de la radio que no piense que es un proyecto definido donde hay un ritmo de unas plantas que se van repitiendo, es todo muy natural porque aquí vamos... Es un poco anárquica. Exacto. Nuestra terraza es anárquica, es anárquica como nosotros mismos. Exacto, salvaje, se van mezclando las plantas. Aquí, por ejemplo, hemos metido hoy una jardinera, pues también que hablaremos ahora de ella, y vamos completando, pues a medida que van entrando, pues estas protagonistas en nuestra sección. La adquisición de hoy tiene que ver con unas flores muy extrañas, no tanto por su forma, que tiene una forma muy de margarita, como puedes ver aquí, sino por su textura. Quiero que toques esta flor. Vas a ver que, bueno, tenemos unas margaritas sobre la mesa de color amarillo y de un rojo intenso increíble, y hay incluso una blanca en una jardinera que ya está plantada desde hace tiempo. Eso es lo que llama la atención, ¿no? No tanto la forma, que es una margarita normal y corriente, sino la textura. Parece como si fuera una flor artificial. Exacto, parece como si fuera una flor artificial. De hecho, son las flores que se les solía pegar a los cactus. Yo recuerdo de pequeñito que antes era sobre todo más habitual pegar estas flores secas a los cactus, porque lo que tenemos aquí es lo que se suele llamar en castellano siempre vivas. También la llama la gente inmortales, y son unas formas pues muy curiosas que adornan la terraza. El nombre científico es Xerocrysum bracteatum. Yo lo conozco más por el nombre científico anterior, que era Bracteanta bracteata. Lo de bracteata hace referencia a que lo que tú estás viendo son brácteas, exactamente igual que, por ejemplo... lo que son las margaritas son brácteas. Exacto, como la bugambilla. La gente que tenga en mente la bugambilla, esa planta trepadora de las costas de toda España y de las islas, con esa flor, que no es una flor de color fucsia o rosa, esos son las brácteas. O, por ejemplo, la bandera blanca, con esa parte blanca que es como una hoja. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo son también esas brácteas que tienen esa textura de papel. Esta planta es una planta anual, es decir, va a hacer todo su ciclo vegetativo pues entre la primavera y en este caso el otoño, para después morir. ¿Se muere? Sí, muere. Es su ciclo natural, no es que sea una planta que luego nosotros vayamos a tirar porque ya se ponga fea, no, es directamente, llega el invierno, no le gusta nada y la planta morirá. A mí hay una cosa que me parece peculiar ahora que hemos hablado del nenúfar. Si te parece que tiene una ligera semejanza al nenúfar, ¿no? Es la margarita, aunque sea una margarita, tiene una ligera semejanza a un nenúfar, ¿no? Tiene esa conexión con nuestra planta acuática. Va a crecer un palmo, 2 palmos, y es una planta perfecta, por ejemplo, para una terraza con muchísimo sol. Le va a gustar esa insolación, ¿no? Es de origen australiano. Y bueno, pues ¿por qué se llaman siempre vivas? Porque si se mueren. Claro, pues mira, porque ahora mismo nosotros podríamos cortar cualquiera de estas flores y esta flor nos va a aguantar seca con el mismo color. O sea, sin necesidad de ponerle agua ni nada. Nada, porque como ya los... Voy a hacer la prueba con esta. Sí, es que es muy bonita. De hecho, se utiliza mucho para hacer esas flores cortadas, ¿no? Esos ramos de flor cortada. Lo ideal sería cortar la flor antes justo de que abra. Por ejemplo, esta que tenemos aquí sería ideal cortarla, esta de aquí, aunque esta está muy chiquitita, como están en una maceta muy pequeñita, pues pero si la corto antes de que se abra, abrirá igualmente. Exacto. Luego tú lo que haces es la metes en una zona de sombra. Todas las cosas que se secan normalmente, tanto de flor seca como plantas que vayamos a utilizar por su medicina, por sus propiedades medicinales, hay que secarlas siempre a la sombra, en oscuridad absoluta ideal. Entonces se va a terminar de abrir y vamos a asegurarnos tener este color durante años. Yo de hecho tengo flores de estas siempre vivas, de estas inmortales, desde hace muchísimos años y tienen exactamente el mismo color. O sea, es una maravilla. ¿Necesitan mucho sol cuando las tengamos? ¿Sol directo? Exacto, es una planta perfecta para plena insolación. Origen australiano, eso nos indica ya, pues esa no tiene por qué, hay plantas australianas como en todos lados de sombra, pero nos va a indicar esa insolación. Para una macetita
pues bueno, es bueno, si nosotros la compramos, va a venir en una macetita como esta del 9,5 o 10. Sí. Lo ideal es que la pasemos, pues como hice yo allí con aquellas. Fíjate que ahí tenemos una inmortal o una siempre viva, esta margarita de color blanco. Que está mezclada con las suculentas, porque este es un macetón de suculentas. Exacto. Este es el macetón de suculentas, donde también debajo tenemos los tulipanes. Aquí es donde tú plantaste tulipanes y narcisos, que evidentemente los tulipanes y los narcisos ya florecieron, ya se metieron bajo tierra y volverán a resurgir. Es una de esos macetones que tenemos en la terraza muy dinámicos, porque tienen siempre un punto de atractivo a lo largo del año. Pues mira, vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa, dejamos las siempre vivas aquí sobre la mesa, escuchamos a algún oyente a la vuelta y seguimos. 900 100 800, ya saben, si ustedes quieren llamar y hacerle cualquier consulta a Eduardo Barba. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apologies. Aquí seguimos con Eduardo Barba, hablando de flores, hablando de plantas y atendiendo a las consultas de nuestros oyentes. Vamos con la primera, Eduardo, ¿te parece? Perfecto. Es una nota de voz, porque ya saben que ustedes pueden llamar al teléfono para entrar en directo o pueden dejar también una nota de voz al 638 31 3466 por si en el momento en el que nosotros estamos haciendo esta sección en el Hoy por Hoy no pueden escuchar la radio en directo, no pueden estar atendiendo, no pueden coger el teléfono, pero después pueden recuperar el podcast o incluso a lo mejor es que están trabajando con la radio puesta y van a escuchar su propia pregunta y la respuesta que va a dar Eduardo Barba, y así lo ha hecho Puri. Hola, buenos días. Hace justamente un par de años, veranos, pues comiéndome un aguacate, pues el hueso, por no tirarlo, lo enterré ahí en una maceta como la que... Y bueno, y el año pasado pues vi unas ramitas que no sé de qué eran, y es que tengo un aguacate ya del tamaño de unos 90 centímetros. Estoy loca con él, pero no sé muy bien cómo cuidarlo. Entonces me gustaría que me diera unas instrucciones. Pues una pone un hueso de aguacate y de golpe tienes una planta de 90 centímetros. Bueno, Ángeles, comenzaba casi como una novela, ¿no? Un poco de misterio, hace un verano, tal. Bueno, pues el aguacate, claro, tiene esa facilidad. Nosotros recuerdo que tenemos todavía 3 aguacates que los pusimos juntos en una maceta y están en el exterior y ahora están echando hojas nuevas. ¿Qué es lo que hay que hacer con el aguacate? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que jamás vamos a tener un gran árbol en una maceta. Vamos a tener una fantasía, vamos a tener un bebé que vamos a poder cuidar durante muchos años. ¿Qué es lo que podemos elegir? Pues hacer un poco lo que estamos haciendo Sebe y yo en la terraza, que es mantener una planta pues más pequeña y que vamos a ir podando para formar una especie de mata arbustiva. Nuestros aguacates de la terraza nunca nos van a dar ese fruto, pero sí que nos van a aportar esa belleza de las hojas, porque las hojas del aguacate tienen un verde muy fresco, la nueva crecida es maravillosa. Entonces nosotros lo que hay que hacer, Puri, es mantenerlo a la altura que nosotros deseemos. Ojo, a lo mejor en un futuro quieres pasarlo a un sitio a tierra, en un jardín. Para que se convierta en un árbol. La única manera de hacer eso sería en algún sitio donde haya unos inviernos un poquito más cálidos, aunque aquí yo en Madrid también he visto plantados aguacates en tierra en zonas de jardín, pero es verdad que aquí van a sufrir. Entonces, Puri, manténlo en la maceta si quieres, le puedes ir podando para darle una forma arbustiva y que tenga mucha más frondosidad, o en un futuro, si quieres, si vas a Málaga, si vas a Cádiz, si tienes un jardín en la costa pues del Maresme, pues ahí pues puedes plantarlo en tierra. Y ella dice, ¿cómo cuidarlo? Bueno, primero cortarlo por si quieres que coja esta forma arbustiva, pero claro, si ya le tiene 9 centímetros, lo habrá estado cuidando bien, ¿no? Lo ha estado cuidando muy bien, pero es que eso es lo que le pasa a los aguacates, que con esa semilla tan vigorosa, llena de energía, las primeras crecidas son exponenciales, son muy, muy, muy fuertes. 1 metro de aguacate es fácil de alcanzar a poca tierra que tenga, porque es una planta muy vigorosa. Es una planta de la familia del laurel que tiene unas energías que yo a veces me sorprende. El aguacate cuando germina es brutal, cómo desarrolla ese primer tallo que solamente en pocos meses alcanza alturas de medio metro. Entonces, si ya lo tiene desde hace un poquito de tiempo, es fácil que alcance ese metro de altura. Lo que hay que hacer es mucho sol, agua que no le falte, y el aguacate estará precioso. Vale. Ya está. Y que lo podes si quiere y le vaya dando la forma que ella quiera. Eso es. Bueno, hoy me ha dicho Pepe Rubio antes, cuando estábamos explicando de qué iría la sección de hoy, que hablarías de los jardines
de luna. Sí, es una cosa... ¿Te lo has inventado tú el nombre? No, no. Ah, vale. Mira, yo lo descubrí en un país lejano, también voy a empezar como Puri, en un país lejano, un verano, descubrí un jardín en el cual todas las flores eran de un color blanco. Era una auténtica fantasía, porque es verdad que hay muchas personas que les gustan solamente las flores de color blanco, pero a mí lo que me sorprendió fue descubrir en ese jardín pues un concepto de jardinería nocturna que pues es lo que da la base a esta esencia del jardín de luna o jardín lunar. En estos jardines consiste simplemente en plantar plantas que aporten algún tipo de luz a la noche. ¿De qué manera? Evidentemente Blancas. no estamos buscando luciérnagas, Claro. plantas luminosas, que ya las hay, pero sí con flores blancas. Colores blancos que nos devuelvan ese brillo de la luna, que sobre todo en noches de luna creciente o de luna llena, pues reflejen parte de esa luminosidad de nuestro satélite y bueno, pues que aporten un paseo muy mágico a ese jardín, ¿no? ¿Y que huelan por la tarde-noche también? Ideal, claro, porque no solo los jardines de luna o los jardines lunares están basados en los colores, sino también en plantas que tengan esa magia de los aromas, ¿no? Hay una grandísima cantidad de plantas, ¿no?, que van a aportar ese aroma. Dentro de lo que son los aromas, podríamos hablar, por ejemplo, de los jazmines, ¿no? Los jazmines también por la noche tienen un aroma muy bello. Las rosas también, una rosa blanca también va a tener ese aroma nocturno. O por ejemplo una planta que a mí me gusta mucho, que estaba precisamente en este jardín lunar, era una de las plantas que más estaba por aquí y por allá, que es la Carissa macrocarpa. La Carissa macrocarpa es una planta que seguramente muchos de los oyentes conozcan porque está en la costa. No tengo cobertura, no te puedo enseñar la planta. Voy a buscarla yo. Carissa macrocarpa. Carissa macrocarpa. Ahora parece que se me ha recuperado la cobertura y es una flor de color blanco, se parece un poco al jazmín pero es un poquito más grande y también tiene un aroma increíble. O ya si te digo por ejemplo la gardenia. La gardenia yo creo que también es una de las plantas, una de las flores que también tenemos muy en mente y que al atardecer y al anochecer también tiene mucho aroma. Entonces, si nos fijamos en el aroma y quisiéramos poner en marcha un jardín de luna, pensaríamos en flores blancas, ahora iremos a ellas, pensaríamos en el aroma y tendríamos rosas blancas, jazmines, con todas las especies que tienen, la Carissa macrocarpa o la gardenia, ¿vale? Sí. Eso sería para el aroma. Sí. Para el color, ¿qué plantas ponemos para que sean con flor de color blanco? Pues mira, por ejemplo, podríamos recurrir a salvias de flor pequeña y blanca, como las salvias microfilas, las salvias gregui que tenemos en nuestra terraza. Por ejemplo, verbenas tapizantes blancas, como la glandularia, que es una verbena tapizante que también tiene un blanco increíble que nos sirve para recubrir la base de las macetas. Tiene un blanco que por la noche también tiene luz propia. Por ejemplo, una gran conocida tuya, la cala. Las calas con sus grandes inflorescencias blancas también por la noche destacan en estos jardines de luna. Las dalias también, por supuesto. Las hortensias. Nosotros tenemos 2 hortensias que la semana que viene vamos a hablar de ellas, de flor blanca, que están también a tope. Margaritas de todo tipo, de color blanco. Azucenas, que el otro día metimos aquí una precisamente de un color blanco crema. Los lirios, también de flor blanca, de nuevo nos van a dar ese punto. Y también todo esto se podría acompañar en la base con pequeñas plantas como nuestra mielaria. La lobularia marítima también sería una muy buena opción. O la margarita mexicana, por ejemplo, que también tenemos aquí nosotros. Carvinsquianus, por ejemplo, sería una ideal. O también en plantas acuáticas. Hoy hemos hablado del nenúfar. Nuestro nenúfar es de color púrpura morado. Pero también los hay blancos. Exactamente, también los hay de un color blanco que refulgen. Y de hecho, los reflejos también acuáticos son muy buscados en estos jardines de luna. Tener una lámina de agua más o menos pequeña también aporta un atractivo a estos jardines lunares. Pues sí que hay posibilidades, porque volviendo al olor, hay más posibilidad de plantar más. Bueno, hay una favorita que yo creo, mira, esta es una de las plantas que también yo a lo largo de ya tantos años en jardinería, pues la gente te suele recordar mucho, que es el galán de noche. Ah, bueno. Cuando nosotros decimos siempre galán de noche, hablamos de un arbusto que a la gente le vuelve loco. ¿Por qué? Porque es una planta que es muy curiosa, porque durante el día no huele absolutamente nada, por mucho que acerques la nariz no va a haber nada de olor, pero a medida que el sol se va desvaneciendo y se va metiendo, esa planta empieza a irradiar con una fuerza inusitada
uno de los aromas más potentes que invaden las pituitarias de todos los visitantes de los jardines. Es verdad que no tiene una floración extremadamente bella, porque es una flor pequeña, blanco-verdosa a veces incluso, que no destaca, pero yo aroma. creo que es una de las plantas más típicas en muchos sitios de España, el galán de noche. Y yo, que tengo una serie en los artículos de mi columna de jardinería, que suelo reflejar la jardinería emocional, es una planta que está muy ligada a personas muy queridas, que en muchos casos ya no están, pero ese aroma acompaña esas noches. Otra que suele tener también mucho predicamento en estos jardines lunares, que también huele solo por la noche, es la que se suele llamar brugmansia. Son las trompetas, son una gran flor que cuelga de una manera brutal, porque parecen como grandes pendientes. Aquí te enseño una de ellas para que la veas, por ejemplo. Son estas trompetas. Y esta también es una planta, esa es una planta solamente de jardines cálidos. Esa la vamos a encontrar solo en la España más cálida. Y estas trompetas que cuelgan, la brugmansia, también tiene un aroma solo por la noche. O también, ¿sabes lo que se busca, Ángels? Que es una cosa también muy maravillosa. Son las flores que se abren solo por la noche. Por la noche hay algunas plantas, como por ejemplo los cactus, los grandes Selenicereus. Mira, hay una planta que es el Selenicereus grandiflorus, que esta es una auténtica maravilla, porque es un cactus que tiene una flor enorme, más grande, a veces es del tamaño de un balón de baloncesto, la flor, y se abre al atardecer. O sea, durante el día está cerrada. Exacto. Se abre al atardecer este Selenicereus y por la noche es cuando desprende su aroma, su belleza, para después morir en cuanto amanece. Ya en cuanto sube un poco el sol, ya esta planta se va. Por eso solo se puede visitar al atardecer o en un paseo nocturno. ¿Y hay alguna más que pudiéramos plantar en un jardín lunar? Bueno, hay una que a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, todas las plantas que tengan follaje plateado. Nosotros tenemos, de hecho, varias en la terraza. O sea, estábamos primero fijándonos solo en la flor blanca, pero también que las hojas fueran tirando a plateado. Exacto. Y hay algunas, como por ejemplo, hay una que la tenemos muy en mente, que es pues nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra planta del curry, por ejemplo, que es el Helichrysum tiansanicum, que esa la tenemos ahí en la terraza. O por ejemplo, a mí hay una que me encanta, que es el canastillo de plata. El canastillo de plata, el nombre científico es Cerastium tomentosum. Hoy la cobertura aquí a mí me va fatal. Canastillo de plata, pero para eso estoy yo. Canastillo de plata, y fíjate ya que con ese color, pues ese de la plata, pues ya nos está diciendo todo. No solo el follaje es de un color plateado, sino que es que luego la floración es de un color blanco. Extremadamente blanco. Pero ya solamente las hojas, que son de un color blanco precioso, también un plateado maravilloso, pues va a reflejar parte de esa luz. Dan ganas de poner un jardín de luna, ¿eh? Sí, o al menos añadir en nuestros jardines, aunque sea en una terraza o en un balcón, añadir alguna de estas plantas que nos aporten ese brillo cuando salgamos con una copa de vino, con el té, al atardecer, a ese balcón a disfrutar. ¡Qué planazo! Venga, vamos a escuchar a otro oyente que ha dejado una nota de voz en el 638-313466. Es Cristina. Hola, tengo una minglanera que le salen muchos hijos por abajo y me quería saber si se los puedo sacar ahora, o como la planta está tirando y saca flores, igual se estresa y se me caen las flores. ¿Una minglanera, ha dicho? Bueno, yo tengo que decir, a mí no hay nada que más me guste que hablar con las personas de otras regiones para aprender del cultivo de otras plantas, porque yo hoy con esta planta lo que aprendo es el nombre, uno de los nombres populares del granado, que es como se le llama en algunas regiones. El granado, como buen árbol, que es un poco caótico, tiene una peculiaridad, es que en la base suele emitir muchos brotes basales. Esto le ocurre a muchos árboles. Sí. Por ejemplo, a los tilos. Sí. Quien tenga un tilo en casa, pues va a encontrar que ese tilo, ese gran árbol, durante todos los años que lo cultive, va a emitir brotes basales, desde las mismas raíces. Lo que ella ha llamado hijos. Lo que ella ha llamado hijos, que nosotros en jardinería le llamamos chupones. Hay un nombre que a mí no me gusta nada, que es serpollo. Suena fatal, es una de las palabras que junto con millardo y algunas más tienen como el lema de las más feas, serpollo. Bueno, pues echan estos brotes basales. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos brotes basales? Cortarlos, porque si no la planta tiende a tener un porte arbustivo. Al final el tronco acaba totalmente confuso, acaba oculto por estos brotes basales, por estos y se chupones. convierte más en un arbusto y desaparece el árbol. Entonces, y está quitando a la par
fuerza a la estructura más alta del granado, en este caso, de esta minglanera, como la ha llamado Cristina. Entonces, lo que hay que hacer es siempre cortarlos. También le ocurre mucho al olivo, por ejemplo, es muy habitual. Se puede cortar en cualquier momento del año, no hay ningún problema. Así que en el momento en el que veamos que aparezcan, se cortan y desaparecen. Pues esa pregunta que nos hacía Cristina, la minglanera, que le salen muchos hijos por debajo, porque dice la planta está fantástica, está echando flores, está sanísima, que se los quite. Exacto, que los quite y no va a interferir para nada. Al contrario, va a dar más fuerza a toda esa estructura superior, va a tener más energía para formar más flores y más frutos, este granado precioso. Pues oye, una semana más, te voy a decir hasta la semana que viene, pero esta semana nos vemos 2 veces. No me digas, Ángeles. Porque te vienes a Benalmádena. Ah, sí, bueno, yo ya me llevo el flotador con pato, me he comprado un flotador con pato muy grande. ¿De qué plantas nos vas a hablar en Benalmádena? Bueno, Benalmádena tiene una de las peculiaridades de tener una España casi subtropical o tropical y tenemos muchas plantas inusuales. Pues para aquellos oyentes que nos escuchen el viernes o que vengan a vernos en directo, que sepan que Eduardo Barba se viene con nosotros con su jardín a cuestas para Benalmádena. Muy bien, ¿nos llevamos al ficus? No sé cómo lo vas a hacer, porque con la de plantas que me entras todos los días aquí, no sé cómo lo vamos a hacer allí. Hasta el viernes. Hasta el viernes, Ángel. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser Podcast. Oh, I know. La heroicidad de nuestro Martín Bianchi hace que sea capaz de pasar de Nueva York o Dubái a no perderse absolutamente nada de la crónica social en España. Aquí está en Madrid nuestro trotamundos, Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. Bueno, llegué de Dubái, pero Madrid ahora mismo es perfectamente la misma temperatura. Podría parecer que estamos en Dubái. Hace 50 grados a la sombra. Y aquí solo 49. Y vamos ahí. Vamos compitiendo. Pero es verdad que yo te dejé que te ibas a Dubái y has ido y has vuelto. Ah, claro, 2 días. Vale. No mucho más. Porque ibas a trabajar. Por trabajo. Vale, ¿bien? ¿Has estado bien? Fantástico, no vuelvo a Dubái jamás. ¿Te han tratado bien? Lo que es maravilloso es volar por Emirates. Ya. Sí. La verdadera experiencia es eso. Ya luego Dubái se lo recomiendo a mucha gente. Solo que hagas el trayecto, vas y vuelves y si quieres no eso sí, no te bajas del avión. 7 horas a Dubái vale la pena, pero ya luego te bajas de ahí y quieres volver al avión. Al momento. Sí. Bueno, ¿tienes algún otro viaje a la vista? Siempre hay algo. Vale, luego me cuentas. La infanta Cristina, vamos a empezar por el principio. Sí. La infanta Cristina, que ha celebrado 60 años y lo ha celebrado en Zarzuela. Poco o nada se sabe, pero ahí va goteando algo de los asistentes. Vamos conociendo gente que acudió a una cena o una comida. ¿Qué fue? El viernes pasado cumplió 60 años y su madre, la reina Sofía, le organizó una cena en el Palacio de la Zarzuela. Me encanta que se escuche a Celebration, pero no creo que haya sonado. Yo creo que ha sido un poco más... No lo sabes. Todos haciendo la conga ahí bailando. Pues celebró, la reina Sofía le organizó una cena, fue la infanta Elena, fueron algunos de los hijos de la infanta Cristina, Miguel y Pablo Urdangarín, con sus respectivas novias, con Olimpia Veracasa y Joana Zot, cada uno de las novias de Miguel y de Pablo. También acudieron Cristina de Borbón dos Sicilias, que es una de las primas lejanas de la infanta Cristina, y su marido Pedro López Quezada. Y bueno, y se cree que estuvo Irene de Grecia, su tía, que está muy delicada de salud, pero como vive en el palacio seguramente habrá salido en pantuflas. Salió a cenar, salió al comedor a cenar. Esta es la gente que sabemos que fue. Eso sabemos que fueron. Pero no hay ni confirmación ni desmentido oficial de que fuera el hermano de la homenajeada. Y el dueño de casa. Y el dueño de la casa, claro. Él puso la casa. En realidad los dueños de casa somos nosotros, pues somos los que pagamos la factura. Pero no se sabe si ellos estaban. No se sabe, claro. Se especuló con que el rey quizá bajaba a saludar. Es que claro, queda un poco feo. Es como, todo parece como haya gente. Es verdad que piensen ustedes en las dimensiones, que no es como nuestra casa. Que en realidad son 2 palacios diferentes, porque el rey vive en un edificio totalmente independiente. Pero no te cuesta nada acercarte. Voy a dar una vuelta, voy a sacar el perro. Yo imagino a Felipe cogiendo el carrito de golf. Porque Leticia, que voy a pasear al perro. Entonces, mientras paseas al perro... Yo creo que Leticia no le habrá apetecido nada ir a ese encuentro, a esa reunión. O sea, ¿tú crees que los reyes no estuvieron? No lo sé, no pongo las manos en el fuego. Yo creo que hay una recomposición de la relación entre Felipe y Cristina y quiero creer que Felipe la habrá como mínimo saludado. Pero sí estuvieron, ahora estoy pensando en qué aniversario, que fue en un restaurante, ¿no fue en el de la infanta Elena? Estuvieron en el cumpleaños de la infanta Elena, han coincidido en varios, Felipe y Cristina han coincidido en varios actos de la Fundación Mafre, en la que trabaja ella, también fueron juntos a la
boda de la hija de Cristina de Borbón de Sicilias. Yo creo que hay una relación ya bastante recompuesta desde el momento que Cristina decidió dejar Urdangarín, que fue la gran presión durante los 10 años del caso Nos. Pero de momento han mandado señales, pero no hay el reconocimiento de que todo está normalizado. Yo creo que consideran que todavía los españoles no estamos preparados para ver a Cristina reincorporada totalmente, y evidentemente que no estamos preparados para ver eso. Pero pasará, tú lo sabes. Por supuesto, porque Claro, todos pasará. nos olvidamos de todo. Exacto. Sí. Donde no estuvo el rey Felipe VI tampoco fue eso que me contaste. ¿Cómo la llamaste tú? Que La es Royal Run. La Royal Run, exacto. La carrera real. Que Qué decepción, ¿eh? Que no estuviera él. Sí, claro, porque se organizaron la Federación de Atletismo de Madrid y otras organizaciones, la Comunidad de Madrid también organizaba esta carrera en honor a los 10 años del reinado de Felipe. Hubo 5.000 corredores. Es verdad que Felipe estaba en la Academia de San Javier en Murcia montando en un caza al estilo Top Gun, pero bueno, podría haber corrido Leticia, podría haber corrido Sofía. Sí. Bueno. O si no tenían ganas de correr, pues podían haber estado ahí para dar la salida o la llegada. Claro, Froilán con la pistola. No, mejor que no. en ese caso el rey Juan Carlos con el escopetazo de salida. Mejor que no. Pero yo creo que alguien tendría que haber estado, de alguna manera. Claro. Se trataba de un homenaje a ellos. Que entiendo que tenía el aval de la Casa Real, entiendo la Claro, cosa esta. Y son 10 kilómetros que para Leticia eso es nada. Yo creo que Leticia debe correr 50 kilómetros diarios. Porque además hicieron el mismo recorrido que hicieron los reyes el día de la proclamación. En proclamación. Sí. ¿Qué te parece? No, me parece. No, si luego lo vi por la tele, porque tú me lo contaste aquí. Pero yo no tenía ni idea. A alguien. No, pues no. Victoria Federica en monopatín. No. Tengo nadie. muchas ideas de alguien que podría haber ido. Hombre, a lo mejor de incógnito corrió alguien. Jaime de Marichalar. Pero tú no sabes si de incógnito. No estuvo nadie. Nadie de la familia real ni de la familia del rey. Ni de incógnito. No, porque los habríamos visto. Vale. Una buena Por fiesta. cierto, Felipe de Top Gun me gustó, ¿eh? ¿Te gustó el Felipe de Top Gun? Me gusta el Felipe de Top Gun. Vale, esa película me gusta. Vale. Pues el año que viene verás a la princesa Leonor de Top Gun también, porque se va a subir a los aviones, que es lo que le queda. Le queda solamente aviones. Le queda aire. Vías de escapatoria. Le queda aire. Tierra, mar y le queda aire. Venga, una buena fiesta siempre es un motivo para celebrar, al menos para el rey Carlos III de Inglaterra y los caballos. Sí, porque está muy sorprendida la prensa británica. Esta semana empiezan las carreras de Ascot, estas carreras muy tradicionales. Yo estuve un año, luego te enseño si quieres fotos. ¿Llevabas Pamela? No, yo Pamela no, llevaba el sombrero de saqué. Persona, yo Pamela no, pues también te pega. No, también, bueno, y tiara, si me dejas, pero no. Por eso mismo. O sea, llevaba el saqué y el sombrero correspondiente. Ay, yo quiero muy ver fotos interesante, de eso. sí, luego te enseño. Pues esta semana son las carreras de Ascot, es toda una semana completa y Carlos de Inglaterra ha confirmado que va a ir todos los días. Yo lo veo muy recuperado, muy sonriente y para veo ir sano. todos los días a Ascot. Todos los días a Ascot con la reina Camila, que hacen ese paseo cada vez antes de que empiece cada carrera, hacen un paseo en carruaje, toda la familia real. Hay todo un ceremonial, imagínate a los Borbones en el hipódromo de la Zarzuela. Imposible. Estaríamos indignadísimos. Imposible. Pero vemos a los Windsor y nos encanta. Ya, pues cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio. Carlos III de Inglaterra, que ha nombrado Sir a David Beckham. Bueno, Sir justicia, David Beckham. Justicia que David y Victoria sea Lady. Claro, eso le iba a preguntar, es que esta mañana cuando me lo han dicho digo, ¿y entonces ella qué es? Lady Victoria Beckham, Lady Victoria. me encanta. Pero a ella no la nombra, ella es Lady Consorte, digamos. Bueno, pero es Lady, vale. Que es justicia divina. Me Hay que recordar que Victoria cuando era Spice Girl era la Spice Posh. La pija. La pija, claro. La Posh. Pero me encantaría Lady. ¿Tú te gustaría? Lo pedimos. Vale. Nos lo merecemos porque hablamos todas las semanas. Sir Martín Bianchi y Lady Angels Barcelona. Llevamos Lady Angels. Nos anunciarían así cuando llegáramos a los sitios. Llevamos 3 años hablando de esta gente. Como mínimo nos pueden dar una condecoración de la Orden del Imperio Británico como a David Beckham, que ahora es caballero y me encanta. Además, yo creo que es el Sir con más tatuajes y más abdominales. ¿Cómo te lo ganas ese nombramiento? Por mérito. Pero por pelota, a la monarquía. David Beckham es una estrella, una gran estrella del deporte y luego es verdad que colabora mucho con las fundaciones del rey Carlos. Entonces un poco en agradecimiento Carlos le nombra... Pero ¿a quién van a nombrar ser en el Reino Unido si no es a David Beckham y a Victoria? No se me ocurre a nadie. Me parece ¿no? bien. No, me parece bien. Y hemos visto a todos o a casi todos los Windsor felices. Sí. Y reunidos de nuevo. En Trooping the Colours. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera. Kate estar totalmente recuperada, se la ve muy bien. Carlos, insisto, el rey de Inglaterra, yo lo veo mucho mejor. Aunque Guillermo está un poco triste porque uno de sus amigos millonarios ha muerto después de tragarse una abeja mientras jugaba al polo. ¿Cómo te quedas? Sunjay Kapoor, amigo de Guillermo de los torneos de polo, estaba en un torneo, se tragó una abeja, le dio un infarto y ha dejado una fortuna de 1.200 millones. Sí. No hay que jugar al polo.
No hay que acercarse a las No hay que abejas. Bueno, pero pobre, abrió la boca, se tragó la abeja, le dio Pero un eso te shock. puede pasar también yendo en moto, por ejemplo. No, tampoco hay que ir en moto, no hay que hacer nada. Ostras, hay que quedarse en pero es este que- estudio con pero- aire acondicionado. Pero da un poco de miedo esto, ¿eh? Bueno, a ver, los millonarios mueren de manera muy absurda, ¿eh? Yo Ya. te Bueno, puedo al contar... final- Podría escribir un libro de millonarios que se mueren de manera estúpida. ¿Sí? Sí. Bueno, así también forjas leyendas. Se murió porque se tragó una abeja. Se tragó una abeja jugando al polo. Jugando en al Reino polo. Unido, una Que no- maravilla. No, o sea, no es tragarse una abeja haciendo una zanja en una calle. Yo voy a morir de pobre, así que... Exacto, tú es más fácil que mueras haciendo un golpe de calor haciendo una zanja en una calle. Oye, de la que nunca me hubiera esperado hablar aquí en esta sección es de María Dolores de Cospedal. Bueno, estoy fascinado con esta historia porque... Pero a pasa- ver, ¿qué pasa? Pues hemos pasado de las sesiones de las páginas de las sesiones del Congreso a la prensa rosa, porque María Dolores de Cospedal, que se ha divorciado de Ignacio López de Hierro, Sí. está saliendo con Fernando Portillo, viudo de Sandra Domecq, exmujer de Bertín Osborne. Espera un momento. Claro, Bertín Fernando Osborne tuvo Portillo. Bertín Osborne, su primera esposa, Sandra Sí, Domecq, que murió. falleció, Sí. se casó, se divorció de Bertín y se casó con Fernando Portillo. Portillo ahora es pareja de María Dolores de Cospedal, así que de alguna manera ahora Cospedal entronca con los Osborne. Con Bertín. Con Bertín. Con Quedarán Bertín. a comer todos juntos, ¿no? O sea, ¿y cómo se han conocido? ¿Qué comparten? Bueno, parece ser que les gusta mucho el campo, los toros, la gastronomía tradicional y que van mucho a la Feria de Abril de Sevilla. En fin, a mí me explota la cabeza con esta relación. Pero, y él es millonario, él tiene Él dinero. tiene dinero, tiene una empresa naviera muy importante, muy conocida en Cádiz, los Portillos son muy conocidos allí y parece ser que María Dolores está radiante. Vale, pues María Dolores, que se separó, ya tiene pareja. Sí. Fernando Portillo. ¿Y su exmarido también tiene pareja? López de Hierro ha empezado a salir con Fátima de la Sierva, exmujer del Marqués de Griñón. O sea, es que todo queda entre ellos. ¿Cómo te quedas tú con esto? Compartieron, López de Hierro estuvo 15 años casado con María Dolores, no tuvieron hijos y cuando se divorciaron dijeron que había desavenencias de convivencia y ahora él está con una aristócrata, con Fátima de la Sierva, que es una aristócrata de pata negra, ¿eh? No estamos hablando de... O sea, que vamos a decir que los dos han hecho suerte, porque ella con un millonario y él con un Con una aristócrata y yo creo que se encontrarán además porque comparten amistades, ¿eh? Yo creo que empezarán a coincidir en los salones de la sociedad. Deben estar en el mismo núcleo de amigos, pero no tengo ninguna Fijo, duda. fijo. En alguna cena se van a encontrar. Y lo adelantábamos la semana pasada, el propio Julio Iglesias lo ha confirmado, compra de mansión en Galicia y visita, atención, en verano. Él ha confirmado a la revista Hola que evidentemente que sí que ha comprado esta mansión y que este verano va a ir con Miranda a visitarla. Miranda debe estar harta de los caprichos de Julio Iglesias. De las casas. Que le dice ahora Bahamas, ahora Miami, ahora Caribe. Y ahora a Galicia. Este verano van a estar allí, en esta casa. Él dice que surgió la oportunidad y que se siente muy gallego, que con el paso de los años pues cada vez siente más nostalgia de su tierra, de la tierra de Papuchi, y que va a volver allí. Y entonces, pero Ojalá que venga a vivir aquí y empiece a pagar impuestos aquí. Pero ha tenido que hacer obras, porque claro, Ha cuando tenido uno... que hacer obras, claro, porque es una casa muy grande, son más de 1000 metros cuadrados y la casa necesitaba... Una casa para Julio Iglesias no es broma, ¿eh? Pero ha tenido que hacer obras, ha tenido que amueblarla. No, la habrá hecho todo a su gusto. Julio Iglesias no llega a un sitio y se... Pero a mí esto me fascina, porque... Además, Julio Iglesias ¿tú tiene crees que muy él buen gusto. ¿Pero ¿eh? tú crees que la ha visto él la casa? ¿O la ha comprado todo por vía...? Yo creo que la vio por fotos. Por Como fotos. hacen los millonarios ahora. Aquí en Madrid ahora los millonarios latinoamericanos compran por teléfono. Hoy es una ordinariez ir a visitar la propiedad. Pero y te la haces amueblar y te hacen que te compren hasta las sábanas, porque si Todo. tienen la idea de bueno, pasar ¿tú te crees que se va a meter unas sábanas Julio Iglesias si no son de hilo egipcio? Vamos, Julio Iglesias es un sibarita desde hace medio siglo. Es que claro, estamos hablando, Martín, de muchísimo dinero. Bueno, yo me acuerdo un reportaje que hizo en el AD americano Julio Iglesias de su casa de Miami en los años 80. Te lo voy a mandar luego. Es uno de mis reportajes, una delicia de casa. Julio Iglesias tiene muy buen gusto. O tiene muy buen gusto o tiene dinero para pagar a decoradores que tengan buen gusto. Pero eso es tener buen gusto. Porque hay mucho millonario Sí, de los que hablaremos ahora que es muy que hortera. no hay asesor que pueda cambiarles. Que es muy hortera. ¿De quién quieres hablar? Porque de los que hablaremos ahora. Yo iba a Me hablar gustaría hablar de Johnny Depp. Ahí voy. Me gustaría hablar de Johnny Depp, que está en España, está rodando aquí, estuvo visitando el Museo Reina Sofía con Penélope Cruz y mi gran incógnita es saber si se reencontró con su exmujer, con Amber Heard, que vive en Madrid. Que además se vino a vivir a Madrid como para poner distancia entre ellos. Claro, ¿no? porque tuvieron un juicio muy gordo que perdió ella, lo perdió ella. Entonces Amber Heard, cuando quedó desprestigiada en Hollywood por perder ese juicio, se mudó a Madrid, vive con uno de sus hijos, acaba de tener otros mellizos, sola, madre soltera. Hay que recordar también que ella es exnovia de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Vale.
Vale, entonces él ha estado aquí rodando. Sí, ha estado aquí, ha estado con Penélope. Ha estado rodando en la esquina de mi casa, no te digo más. Ah, ha estado rodando pero en la ¿cómo esquina. no me cuentas? ¿No Pues me escribes porque- para las cosas porque a mí, importantes? ¿sabes qué me pasa? Me pasó lo mismo de la otra vez que también no sé qué te dije, que veo las cosas Y luego no te olvidas. Se me olvidan. Pero bueno, por Se me favor. olvidan. Estuvo rodando, pero cuando digo en la esquina digo literalmente. O sea que hiciste de mi extra, casa. hiciste de figurante. A lo mejor en algún plano aparezco por Igual ahí. hay que estar lejos de Johnny Depp, ¿eh? Aparezco por ahí. No me gusta nada Johnny Depp. Pero no me entonces gusta él nada. está rodando, se vino para acá Sí. y Penélope Cruz le llevó al museo. Le llegó a ver el Guernica, que ¿Y a te él picó. le interesaba el museo, tú crees? Yo qué sé. No sé. A mí es que no me gusta nada Johnny Depp, pero tú sabes que es imagen de una fragancia, de una marca de lujo muy importante y vende como churros. Vamos Pese a ver. al juicio con Amber Heard, pese a todo lo No, que pese contó además ella. que siempre tiene un aspecto de Desalineado. sí, como un poco de suciedad. Pues parece ser que al público le gusta porque es imagen de un perfume muy conocido y vende muy muy bien. Incluso le renovaron después del juicio el contrato multimillonario porque es un éxito. Pues a él sí que no le afecta nada de lo que pase. Nada. Porque ni siquiera ha perdido Puede rodajes. contar Amber Heard lo que contó, que literalmente contó, que no me acuerdo quién era, que se cagó en la cama. Sí. No me acuerdo si ella o él. Sí. Y él queda indemne Sí, de todo. porque le Hay siguen, gente que claro, sigue teniendo ofertas de trabajo, todo, sigue rodando. le sigue yendo fenomenal. Vale. Y a ella no. Amber Heard ha dejado de trabajar claro. en Hollywood, Ella ha vive en desaparecido. España, ha desaparecido. Ha del mapa. desaparecido. Sí. Y antes de acabar, ¿quieres hablarme de varias bodas que están en el ojo del huracán? Bueno, llevamos varias semanas hablando de la boda de Jeff Bezos, que se casa a finales de este mes con Loren Sánchez En en Venecia. Venecia, y los venecianos están indignadísimos porque no quieren este tipo de bodas que convierten la ciudad en un, ¿sabes? En Portaventura. En un escenario de mentira. Entonces hay protestas y dicen que van a intentar impedir que Bezos llegue a su boda con Loren Sánchez. Que van a poner a todos, ¿cómo se llama? A todos los gondoleros Que van a ahí. poner góndolas, van a hacer barricadas en los atravesados. canales. ¿En serio? Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Loren Sánchez en 3 días va a llevar 27 vestidos. En 3 días. 27 vestidos. Estos ¿Cómo te son quedas? Como mínimo 5 al día. Por cierto, he estado en uno de los sitios donde va a celebrarse una de las bodas. Pero- Es el Palacio de los Brandolini. Y que es una Hice un maravilla. reportaje para el país, es una maravilla. ¿Dónde no has estado tú? Vive Diane von Furstenberg en ese palacio y va a ser uno de los escenarios de la boda de Bezos y ahí tiene buen gusto, ¿eh? Ahí Ahí has cogido bien. ha escogido bien. Bueno, sí puede llegar porque los gondoleros van a cruzar Sí. las góndolas en los canales, que Y- es como aquí si pusieran una barricada de camiones. Pues ahí son las góndolas. Y el hijo pequeño de Netanyahu también se casaba, se ha suspendido la boda. Ah. Bueno, porque están Por cayendo por motivos obvios. Están cayendo pepinazos iraníes en Tel Aviv, entonces no es el momento de que se case el hijo de Pero ¿para cuándo estaba prevista esta boda? Esta semana, se casaba el lunes. Avner, sea, el hijo ayer. pequeño del primer ministro israelí, se casaba ayer. Evidentemente está en stand-by la boda. No es el momento y también me alegro que se suspenda. Y yo esta también, boda, me hubiera ¿no? quedado un poco feo. Aunque me quedaría más tranquilo si suspendieran la guerra. Y si No suspendieran estaría la la guerra invasión a y Gaza. suspendieran a Netanyahu. Pero Eso no también. suspender las notas, sino le suspendieran. A ver si le suspenden de una vez y acabamos lo con juzgamos, esto. sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, a ver qué pasa la semana que viene. Uy, ya verás. No nos dan tranquilidad. Hasta luego. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días, Francino, Ángels. buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vosotros? Bien, bien. Bueno, bien. Venga, pues Acalorados. arranquemos. Otro día intenso. En Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con preguntas naturalmente sobre el caso Cerdán y con preguntas sobre ese informe que ahora sí, en este contexto, vamos a conocer sobre las causas del apagón, casi cuando están a punto de cumplirse 2 meses de aquel apagón. Pendientes de Irán, de esa guerra con Israel y de lo que pueda pasar en las próximas horas y del papel que pueda jugar en este conflicto los Estados Unidos, cuya entrada pues puede ser determinante. A ver qué quería decir Trump con eso de que en un par de días habrá cambios en la zona. Y vamos a contar en hora 14 algo que es un gesto habitual cuando viajamos, cuando contratamos, por ejemplo, un apartamento turístico o llegamos a un hotel, es que nos suelen pedir el DNI y hacen una copia de ese DNI, o por ejemplo cuando contratamos un apartamento que nos solicitan que enviemos por mail una copia de nuestro DNI escaneado. Bueno, pues esto nos recuerda a la Agencia de Protección de Datos que no es legal, que no hay que hacerlo, que un DNI contiene más datos que el número y que esto puede comprometer nuestra privacidad, es decir, pueden tomar Pero nota de entonces, nuestra si voy a un dirección. hotel y me dicen deje el DNI, digo no. No, tú sí le puedes dejar el DNI, pueden tomar nota del número de DNI. Pero no hacer una copia. Pero no hacer una copia, pasarlo por el escáner y quedarse con una copia del DNI. Eso lo dice la Agencia de Protección de Datos. Afecta, por ejemplo, también a la contratación de un vehículo, de un coche, un coche de alquiler, que también te pide el DNI. Pues tampoco se puede hacer. Vale, Pues está bien mira, saberlo. es bueno saberlo. Lo contaremos luego en Un poco hora 14 a tarde, las un poco 2. tarde tal vez. Sí, porque nuestros DNIs deben estar corriendo por los hoteles de toda Pues sí. España. Francino. Oye, de la lista de cosas, muchas cosas que se le echan en cara a Pedro Sánchez con todo el escándalo de Cerdán y tal, no sé qué, hay una de tal que es
que se hace el sueco, ¿no? Hacerse el longuis, no. Pues no, esta frase no. La Embajada de Suecia ha pedido oficialmente a la RAE que cambie la acepción donde hacerse el sueco es hacerse el longuis. Y hay una campaña con vídeo incluido. En Suecia nos gustan mucho los dichos españoles, pero ha llegado la hora de desvincularnos de esta expresión castellana. Hacerse el sueco no nos representa. Hoy hablaremos con el secretario de la Embajada de Suecia en España. Sí, no mires con esa cara, es una campaña muy yo seria. Tengo una amiga que es sueca y ella misma dice de sí misma, cuando no quiere atender, dice, soy sueca. Pues no, pues lo quieren cambiar. Y hoy en la ventana de la tele preguntaremos a los oyentes cuál es la última serie que han visto o que están viendo. ¿Estáis viendo algo importante? No, ahora mismo no. Yo estoy deseando que llegue el final de temporada. Yo nada. El final de temporada de la radio, sí, no de ninguna serie. Nada, no se viene nada. Y en la lista de gilipollas del mundo, en Verona, Italia, la silla de Van Gogh. Sí, lo contamos antes de ayer. Pues hoy sí. Para hacer un selfie la rompió. Sí, la rompió. Hay que ser imbécil. Pues os escuchamos. Pero por lo demás, bien. Todo muy bien. Todo bien, hasta sí. luego. Adiós. No hay nada mejor que un rato muerto y una terraza al sol. Pídele otra dos, tenemos tiempo de salvar esta ciudad. Y tú y yo, doblados sin razón. A ver, ¿de qué habéis estado hablando hoy en la terraza? Qué temazo, por cierto. Es una maravilla. Sí. Bueno, no dan ganas ni hablar siquiera. Pero no, estamos dándole vuelta porque hemos descubierto, Pascual y yo, hablando esta mañana, que somos... ¿De calzoncillos? ¿O? No, esta vez no. Esta vez no, pero hemos descubierto que mayo y junio son los meses de las gestiones, porque está la famosa renta, pero también las matrículas de los niños. Decir la renta. Sí. Se ve la renta. Hay cosas varias, gente que cambia de piso, porque la gente que vive de alquiler muchas veces termina los contratos en junio, sobre todo estudiantes. Es decir, son meses muy raros. Incluso pillé el otro día una conversación, porque hay cosas inesperadas, como pillé una conversación entre los donates, que hubo una frase maravillosa, pero maravillosa de Pascual Donate, y era porque llevan como luchando contra un banco, que quieren quitar una cuenta de un banco, llevan como 3 o 4 años, no hay forma que la quite. 20 euros en esa cuenta sí, compartida. Sí, entonces estaba Pascual en ello, llevaba 2 años en ello, y ya no podía más. Entonces le dijo a SB, hala, sigue tú, tanto que has leído a Kafka, pues ahí tienes a Kafka. Me encantó la frase. Pero SB todavía no ha hecho la declaración de la renta. No lo he hecho. Yo creo que no ahora que lo habéis mencionado, digo, de repente he dicho, es que no he hecho la declaración. O sea, yo creo que le das la gestión a alguien no capacitado. No lo sé, pero es cabezón, o sea, yo creo que puede conseguirlo, tiene paciencia. Pero la justificación de tanto que has leído a Kafka me ha encantado. Tanto que has leído a Kafka. Es que es súper fan de Kafka. Es como el proceso esto, sí. Pero porque no podéis cerrar la cuenta. No, eso no hay manera. El otro día estuve en el banco, inicié una gestión porque de manera telemática. No se conseguía, les pedí que por favor, luego me dijeron que el plazo se había pasado, digo ya porque ustedes no me atienden. Y bueno, pues ahora hay que volver a empezar ese proceso de anulación de un seguro de vida que ni sabíamos que teníamos, una historia muy particular. Y entonces es como, efectivamente, es como el proceso, sabes que tienes ahí un problema, pero no sabes por qué y estás ahí en una historia y además sabes que eres culpable. Sí, sí. Lo has hecho mal. Ojo, a mí me está pasando una cosilla que yo hace poco he tenido que pagar 10 multas de aparcamiento, no una. Porque perdona. Para un despiste, un ligero despiste, bueno, lo típico. Para un bono, y ¿no? un ligero despiste. Aparqué en mi propia calle, pero bueno, un ligero despiste. 5 veces seguidas. 10 días seguidos. Y porque se lo dije yo. Digo, aquí tienes 10 multas en el parabrisas. Pero 10. 10, sí. Han cambiado la señalización de mi calle y yo no me di cuenta, una cosa de una reserva de motos, bueno, 10 multas, total. Que las he tenido que ir pagando una a una, también no pude telemáticamente, tuve que ir a ventanilla, luego por teléfono y todavía estoy recibiendo, como los sistemas del ayuntamiento a lo mejor no están coordinados, todavía, ahora mismo hace 10 minutos acabo de recibir una notificación de multa. Digo, no me fastidies, entonces me estoy sorprendiendo. Cada día me va llevando una notificación de una multa que ya las he pagado, pero va el sistema así un poco raro.
Espero que... Jolín, qué pesadilla. Madre mía, No, Vale. es que todas las gestiones burocráticas estas son tremendas. Yo creo que debería haber una palabra para la fobia a los papeleos. Porque o sea, lo de procrastinar que hablábamos el otro día, yo con eso soy terrible, Y porque sin me da embargo- miedo, porque lo voy a hacer mal, me voy a equivocar, voy a ser una delincuente, porque no sé hacerlo. Y sin embargo, yo quiero decir que el otro día fui a hacer la matrícula de mi hija al instituto y luego nos metemos con los funcionarios, pero yo fui allí a la secretaría. Tenía que llevar 2 copias, solo llevaba una. Tenía que llevar fotos, llevaba una arrugada que había encontrado, pero arrugada, que yo dije, no la va a coger. Y entonces me dijo, pero, dice, ¿y el seguro lo ha pagado? Digo, ¿qué seguro? Dice, no, tenía que pagar también un seguro. Pues el hombre con una santa paciencia me aceptó esa foto, dice, ¿no tiene usted otro impreso? Digo, no, digo, bueno, a ver cómo lo Manchado de aceite. a ver cómo lo solucionamos. Venga, vaya, pártese ahí, pague a ver el seguro como pueda, venga, a ver si yo me lo manda por correo. Bueno, y conseguí... Y ojo, que en ese documento yo falsifiqué la firma de Sofía, de mi cuñado. Pero no lo digas en antena. Aquí se queda. Apareciste vos y en un segundo las cosas empezaron a cambiarse de color. Jamás imaginé que en este mundo... Vamos con el último compás porque mejor que terminemos. No, en los minutos anteriores se han borrado. Se han borrado, es se han eso. borrado. Miren a esta luz. Pero es que Pascu es muy gracioso, es que tu hermano es muy gracioso. Vas a tener que destituir a los donantes. No le hagan caso porque es el Porque siempre está de broma. Es el payasete y dice cosas que no. Pero bueno, para que tu padre te vaya a hacer la matrícula a la universidad. Vamos al grano. Tienes que decidir qué estudiar. Para que algún donante te haga alguna gestión, perdona. Que les alquilamos. Pero vamos, que hemos hablado de vocaciones, de encontrar nuestra pasión o de aquello que se nos da bien y de hacer de ello camino. Hemos hablado en el Comando Norte con Samuel Muñoz, es director de colegio, es profesor de historia y es orientador, así que ayuda a otros a conocerse y a adaptarse como también lo hizo él. La primera idea era arqueología con una especialidad con amplia empleabilidad, como puede ser la egiptología. Sí. Entonces... Amplísima. Realicé el doctorado y me fui de fuera, estuve en el extranjero. Y luego, por circunstancias, tuve que dejar la universidad y empezar a buscar una nueva vocación acorde pues también a una necesidad de empleabilidad. Yo me defino como vocación flexible. O sea, es una forma de decir que uno propone y luego la realidad pues se impone. Entonces, que de alguna manera pues hay que saberse adaptar. Yo creo que también es un fallo del proceso de orientación, no en los centros educativos, sino socialmente, ¿no? Vendemos mucho el modelo de éxito, vendemos mucho el modelo profesional, pero no tanto el modelo de conocerse uno mismo, de disfrutar, de buscar la felicidad, de encontrar aquello para lo que a lo mejor eres llamado, para lo que tienes pasión. Pues nos vamos, mañana volveremos. A partir de las 6 les esperamos, pongan el despertador. Que no soy mejor, no lo niego y te pido perdón. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.